queridos hermanos, amigos, todos aquellos que se dispongan a seguir estas ediciones de estos videos. Quiero ir adentrándome en la enseñanza de temas que tocan puntualmente aspectos netamente espiritual. Hoy voy a tratar acerca del gran mandamiento, lo cual se encuentra allí en el libro de Devarim, esto es Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Y dice así: amarás al Señor tu Dios, o amarás a Hashem, que es el nombre, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo he explicado en qué consiste cada punto que aquí se menciona. El corazón es el que reúne sentimientos, pensamientos y emociones, es el que representa ese carácter en la persona. Con toda tu alma, el alma es lo que representa y manifiesta toda actividad y acción espiritual, es la que se comunica en forma directa con el Creador. Y cuando habla de todas tus fuerzas, habla desde el momento en que el hombre nace y hasta que expira, hasta que su vida llega al término final. Y entonces esas son todas las fuerzas del ser humano. Allí está entonces, este es el gran mandamiento. Pero luego está, esto es Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Pero veamos un poquito más adelante. Los versos 6 y 7 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. De hecho, es una expresión extraordinaria, porque esto corresponde directamente al trato en forma directa con el Creador. Aquí no hay intermediarios. Pero claro, está magnífico esto, pero yo quisiera también tocar el verso anterior al gran mandamiento. Esto es Devarim, Deuteronomio 6:4, donde está lo que el judío llama el Shema, que dice en hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? Esto es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, claro, si no tenemos perfectamente en claro que nuestro Dios es una unidad absoluta e indivisible, nunca vamos a llegar a la comprensión del gran mandamiento ni de los escritos que están a continuación. Sí, aquí el texto marca perfectamente, ¿sí?, que Dios no se puede dividir, no se puede subdividir. ¿Sí? Esto no es que no existe Trinidad en esto. Esto es un invento de otra cultura, y que lamentablemente el pueblo gentil del cual no ha podido desprenderse. Bien, pero vamos a revisarlo. Dice el verso, bueno, el 6:5 ya lo he explicado: corazón, alma y fuerzas. Y el verso 6, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando, vean, no son una opción para cumplir, son mandamientos. Aquí no hay vuelta atrás, ni hay el quizás, tal vez, a lo mejor, no. Estas palabras que yo te mando, es decir, debo cumplirlas. Que yo te mando hoy, habla en un presente absoluto, dice: estarán sobre tu corazón.
¿Cómo se entiende esto, que estarán sobre tu corazón? El texto está diciendo claramente, en idioma hebreo está mucho mejor la expresión, está diciendo que estas palabras, estos mandamientos, deben prevalecer por sobre el corazón del hombre. Está diciéndole, estas palabras que yo te mando estarán por sobre tu corazón. Tu corazón no puede elevarse por sobre mis mandamientos, dice Dios. ¿Comprenden ahora? Bien. Pero para poder interpretar, para poder entender y asimilar el gran mandamiento y los escritos sagrados en su conjunto, eh, vean que yo aquí cuando hablo de asimilar, estoy hablando de hacer parte de mí, ¿sí? Y el hacer parte de mí habla a las claras de llevar esto a la práctica. Los mandamientos, así como los aprendo, los llevo a la práctica. Pero para interpretar el gran mandamiento debo conocer a mi Dios. Como dije, anteponer que hay que tener en claro que es un ser único, una unidad absoluta e indivisible. Él tiene dos manifestaciones, una espiritual a través de su espíritu, que es un ser aparte del cuerpo de Dios, y otra física a través de su Hijo, el Mesías, el enviado, el ungido de Dios. Bien, decía que para interpretar toda este conjunto de informaciones que son mandamientos, es preciso conocer toda la ley. Si bien el Mesías lo sintetizó la ley en dos mandamientos, el gran mandamiento y el segundo dijo que era semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, pero para interpretar esto y para luego llevarlo a la práctica, es decir, amar a mi prójimo, hay que comprender quién es mi prójimo, hay que entender el lenguaje del amor, algo que el pueblo hebreo conoce en parte y el pueblo gentil desconoce. Lamentablemente, ¿sí? El pueblo que más ama a Dios sin duda es el pueblo hebreo, y se los digo el porqué, esto no es presunción. El pueblo que más ama a Dios es el pueblo hebreo, porque el mismo Mesías lo dijo: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y al pueblo al cual Dios más le ha perdonado es al pueblo nuestro, a mi pueblo, al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo es el que más experiencia acumuló en desobedecer a Dios. Por eso Dios lo escogió, porque ha sido y es un pueblo rebelde, un pueblo difícil de conducir. Entonces no hemos sido los mejores ni lo somos, simplemente Dios se agradó de ese pueblo rebelde para demostrar su capacidad, la capacidad que tiene la ley de transformar almas. Para eso escogió al pueblo hebreo, porque en la tierra no había otro pueblo más rebelde que este. Pero hay otros agregados muy importantes. No es el pueblo hebreo el primer pueblo al que Dios recurrió para que puedan llevar, aceptar y transmitir su ley. Hubo otros pueblos antes a los cuales Dios buscó seducir, pero no aceptaron. Bien, continuamos. Decía que para interpretar el gran mandamiento y entender que Dios es una unidad absoluta e indivisible, es preciso conocer todo el espectro de la ley. Como dije, el Mesías luego sintetiza la ley, pero claro, él la sintetizó porque ya la conocía, la interpretaba, era parte de él, entonces
pudo hacer esa síntesis y manejarse con eso. Pero para aquellos que están en el conocimiento de Dios, es preciso el conocimiento de toda la ley. Y la ley está conformada por 613 mandamientos. No son solo los 10 que aparecen allí en Deuteronomio o en Éxodo. No, no son solamente eso. Son 613 preceptos. 248 son positivos y 365 son negativos. Es decir, si yo practico dentro de los 248, me muevo, las consecuencias van a ser positivas. Más si me vuelco a practicar aquellos que están compendiados dentro de los 365 preceptos, tendré consecuencias negativas. Pero, para no transgredir, es necesario que yo los conozca. A ver, pueblo gentil, es muy gratificante, muy lindo declarar que son pueblo de reyes y de sacerdotes, que Dios los escogió así. Es lindo pedir el diezmo. Ambas cosas están compendiadas en la ley. Pero ¿y el resto de la ley? ¿Qué se hace con el resto? ¿Dios lo escribió para llenar un espacio? Claro que no. Ninguna palabra de Dios ha sido puesta al azar. Cada cosa tiene su sentido, su significado y su consecuencia. Entonces, he aquí, los mandamientos fueron inspirados por el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu santificado de Dios. De modo que están en un plano espiritual bajo el lenguaje del amor. Entonces eso tienen valores dimensionales que hay que aprenderlos para que entonces ellos tengan efecto en nuestra vida, en nuestra educación, la educación de nuestro espíritu, ¿sí? Y el desarrollo de nuestra alma, y de esa manera sustentar este cuerpo que es la vestidura del alma. Decía entonces, debemos aprender, conocer toda la ley. ¿Por qué? Porque los mandamientos tienen valores fundamentales relacionados con las leyes de este universo. ¿Sí? Todo esto está compendiado en la ley de Dios y todo esto lo abarca nuestro Dios, porque fuera de Él no hay nada. No existe nada creado. Entiendan que antes de Él ninguno se formó y después de Él ningún otro vendrá. Entonces, es preciso conocer la ley de Dios. Lo largo y lo ancho, es preciso conocerla. De esa manera alcanzaremos la relación que Dios pretende, que Dios quiere que alcancemos. No es posible ni aceptable para Dios tomar una parte de los mandamientos, aquellos que creen que nos convienen, y rechazar lo otro, alegando que era para la época de los judíos, alegando que ya pasó de tiempo. Si pasó de tiempo la ley, pasó de tiempo el Hijo de Dios, porque Él es la ley viviente. Entonces, atento a estos hermanos. Y vamos a ir un poquito más a lo profundo. Y yo les hago una pregunta, ahora les formulo una pregunta. ¿Es lo mismo hombre y cuerpo humano? ¿Cuántos pueden o quién puede responder a esta pregunta? ¿Es lo mismo hombre y cuerpo humano? Nunca se han hecho esa pregunta. Esa es la realidad.
sean honestos con ustedes mismos. Cuando Dios forma primeramente a Adán, hace él una imagen y dice que sopla aliento de vida sobre su nariz. Todo esto es de carácter simbólico, entiendan. Y dice que fue Adán un alma viviente. Fue Adán un alma viviente. El cuerpo humano es el que se alimenta, el que debe consumir alimentos para su subsistencia, mientras que el alma se alimenta de mandamientos. ¿Eh? El cuerpo exactamente, el cuerpo humano es la vestidura del alma, pero cuando uno se refiere a hombre, está hablando de el alma propiamente dicho. Por eso cuando el Mesías declaraba ser él el Hijo del Hombre, estaba hablando de que él era un alma viviente. Eso estaba definiendo, declarando, contándonos. Cuando hablamos de hombre nos referimos al alma humana, pero cuando nos referimos a cuerpo, estamos hablando de la vestidura de esa alma. El cuerpo humano necesita de alimentos para su existencia y subsistencia, mientras que el alma necesita de los mandamientos para alimentarse y así existir, así. ¿Comprenden ahora? No es un juego de palabras. Esto es una realidad tangible. Los mandamientos positivos, es decir, los 248 mandamientos, generan energías positivas de las cuales el alma se alimenta, con las consecuencias. Mientras que los mandamientos negativos, es decir, los 365, generan energías negativas, de los cuales el alma también puede alimentarse, pero con las consecuencias también que esto conlleva. Van a haber obras negativas. Pero claro, Dios lo puso como modo de que exista una armonía, positivo y negativo. Porque en el universo todo tiene una contraparte. El mismo ser humano tiene otro yo en el plano dimensional, en el plano espiritual. Existe otro ser exactamente igual que nosotros. Entonces, vamos a repasar esto. Los mandamientos positivos, es decir, los 248, generan energías negativas de los cuales conviene al alma alimentarse. ¿Sí? Los mandamientos no generan energías para el cuerpo, sino para el alma. Las energías para el cuerpo derivan de los alimentos que consumamos. ¿Sí? Los mandamientos negativos generan energías negativas, 365 mandamientos negativos, de los cuales el alma también puede alimentarse, pero tendrán consecuencias obviamente negativas. Entonces conviene estudiarlos para no llevarlos a la práctica, porque esto es lo que no conviene. Pero sí conviene estudiarlos. ¿Para qué? Para no transgredir, para no cometer errores por falta de conocimiento, por la ignorancia. Mi pueblo pereció, dice el Señor, por falta de conocimiento. ¿Comprenden esto? Se tiene una muy mala un mal entendimiento acerca del conocimiento de la ley dentro del ámbito gentil. Dicen que no, que la letra mata y la letra no, enaltece, eleva, enriquece, honra a Dios.
esta es la reflexión que les dejo, queridos hermanos. Vuélvanse a la ley del Eterno. Vuélvanse a la ley. Verán entonces, estoy diciéndoles que se vuelvan al otro aspecto del Hijo de Dios, porque Él es la ley viviente. Identifíquenlo, encuéntrenlo como la misma ley y verán que la relación no es la que están viendo cada día, que es un ser humano. Por eso siempre digo que se han equivocado de Señor. Vuélvanse a la ley de Dios. Y cualquier duda, por favor, escriban a moredaniel5778@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Y toda duda, vamos a trabajarla juntos y así yo también seguiré aprendiendo. Shalom Aleichem, paz a ustedes, los bendigo por el Elohim. El Elohim es la base de todo lo creado, de todas las energías de este universo. Ese es el Elohim. Shalom Aleichem. Escriban. No olviden también suscribirse, por favor, y hagan sus comentarios.